Les cuento entonces que teníamos este objeto, por alguna razón se cayó, pero teníamos este objeto y esto me muestra que hay algo internamente. Si vemos el otro lado, vamos a ver, por ejemplo, que la pieza es muy similar. ¿Ya? Es decir, ni de frente ni de lado se ve lo que está dentro. Y de arriba, vemos que esto se ve así. ¿Ya? Es decir, esto que está aquí es un sacado de esta pieza y esto es una perforación cuadrada. Entonces, ¿cómo demostramos esto? ¿Cómo mostramos esto a las personas, a nuestros trabajadores, por ejemplo? Cuando nosotros queremos contarles cómo es la pieza. Para eso entonces nosotros vamos a encontrarnos con una solución técnica, una solución normativa, que es el uso de piezas en corte. Ya, vamos a ver la presentación desde el principio. ¿Eso lo pueden ver bien? ¿Sí? ¿Alguien que me conteste? ¿Sí? ¿Se ve? Ya, piezas en corte. Las piezas en corte tienen este sentido. Mire, ¿para qué hacemos esto? ¿Cuál es la idea? En ocasiones, debido a la complejidad de los detalles internos de una pieza, su representación se hace confusa, con gran número de aristas ocultas, y la limitación de no poder acotar sobre dichas aristas, porque cuando está una arista oculta, cuando está una figura dimensionada, o sea, dibujada con línea de segmento, no podemos poner cota ahí. Embroma mucho el dibujo, lo hacen mucho más complicado. Entonces no lo hacemos. Ya, si no se puede hacer eso, entonces tenemos que mostrar eso. La solución a este problema son los cortes y secciones que estudiaremos este tema. Otra cosa que nosotros vamos a estudiar aquí ahora es cuando tenemos piezas que son demasiado largas. Imagínense una tubería muy larga que tiene aquí una cabeza enroscada y al otro extremo otra cabeza enroscada. A mí me interesan las dos cabezas, los dos extremos de la pieza. Y por lo tanto, lo que dibujo son esos dos extremos y hago un corte, acá, una rotura de la pieza para poder mostrarla. Esas son las dos cosas importantes dentro de lo que es las secciones o el corte de piezas que vamos a ver ahora. Un corte es un artificio mediante el cual en la representación de una pieza eliminamos parte de la misma con el objeto de clarificar y hacer más sencilla su representación y acotación. ¿Ya? Así vamos a mostrar lo que está dentro, ¿ya? Haciendo como que sacamos un pedazo de ella, pero no es cierto, es de mentira, es solo para mostrarlo. ¿Ya? Y eso lo tenemos que tener claro. En principio el mecanismo es muy sencillo. Adoptado uno o varios planos de corte, eliminaremos ficticiamente de la pieza la parte más cercana al observador, como puede verse en esta figura. Por ejemplo, esta es la figura, esta es toda esta figura, y aquí tenemos un plano de corte. Este plano va a dividir la pieza en dos partes iguales, porque traza por el eje, ¿se fijan? Aquí está marcando el eje de la pieza. Una vez que retiramos esta, que está transparente, queda esto. Esto en rojo es todo el metal que hemos cortado, todo el material de la pieza que hemos cortado. Y se ve entonces que esta perforación llega hasta aquí solamente y que esta otra perforación pasa. Además que esto tiene esta diagonal aquí dentro de este elemento. ¿Se fijan? Entonces esta pieza ya se está mostrando de mejor manera con este corte. Como puede verse en la figura siguiente, las aristas interiores, estas que están en segmento aquí, pero que están acá recta, se representan con el mismo espesor que las aristas vistas, y la superficie afectada por el corte se representa con un rayado, que es este. Este es el material que hemos cortado, está con un achurado, un rayado. ¿Ya? Y esta es la representación, estamos mostrando esta representación normal, y aquí le estamos mostrando que de aquí para acá, entre A y B, está hecho el corte de la pieza. ¿Ya? Aquí está. ¿Qué es lo que es sección? Sección es la superficie en rojo acá. Esto es lo que se cortó. ¿Ya? Debería verse esto solamente. Nosotros completamos el dibujo para hacerlo más claro después, pero esto es lo que está en rojo. Y nosotros esa parte roja de esta que hemos cortado, siempre lo vamos a dibujar con este achurado de línea delgada a 45 grados respecto al eje. Este es el eje, esto está a 45 grados, siempre. ¿Ya? Eso no hay que olvidarlo nunca. Cuando se trata de dibujar objetos largos, por ejemplo, cuando estamos hablando de líneas de rotura y uniformes, se suelen representar interrumpidos por líneas de rotura. Las roturas ahorran espacio en representación al suprimir partes constantes y irregulares. Es una lata dibujar toda una línea de una cañería, de un perfil.
dibujamos solamente la parte que nos interesa, y lo otro lo mostramos roto, como si tuviera sido roto, ¿ya? Y limitar la representación de las partes suficientes para su definición y acotación. Las roturas están normalizadas y sus tipos son los siguientes. Las normas de la Unión Europea, que son las mismas que nosotros usamos, definen solo dos tipos de rotura. La primera se indica mediante una línea fina, como la de los ejes, a mano alzada y ligeramente curvada. La segunda suele utilizarse en trabajos por computador, ¿ya? En piezas en cuña, que tienen una diagonal en su figura, que son alargadas, pero en diagonal, ¿ya? Se utiliza la misma línea fina y ligeramente curva. En estas piezas debe mantenerse la inclinación de las aristas de la pieza, ¿ya? En piezas de madera, la línea de rotura se indicará con una línea en zigzag, ¿ya? Si vamos a romper un trozo largo de madera, aquí va a hacer un zigzag y acá va a tener otro zigzag en el otro extremo, ¿ya? En piezas cilíndricas macizas, la línea de rotura se indicará mediante las características lanzadas. Esto es una línea cóncava, convexa y cóncava de nuevo para llegar hasta el eje. Lo vamos a ver para que entiendan qué implica esta figura. En piezas cilíndricas huecas como tubos, cañerías, la línea de rotura se indicará mediante una doble lazada, que es la parte externa con esta forma curva, y la parte interna, la parte que es la perforación, el tubo, la cañería en sí, también con esa figura. Cuando las piezas tengan una configuración uniforme, la rotura podrá indicarse con una línea de trazo y punto fina, como la de los ejes. ¿De qué estoy hablando? Esta es la manera, por ejemplo, este es un perfil C que tiene a los extremos una perforación. Todo esto, esta línea aquí a mano alzada, sin ninguna referencia clara, digamos, es una línea de rotura o línea de corte, cualquiera pueden llamarla de las dos maneras, que me indica que esto es mucho más largo, y yo voy a mostrar solo esta parte para tener muy claro estos datos. Y aquí puedo poner, por ejemplo, la cota con la dimensión total. Esto también puede usarse, se usa más en computadores, pero también puede usarse a mano, ¿ya? En hacer estas líneas como de zigzag aquí, justo en la pieza, para mostrar que, claro, esto es una pieza larga y solamente estos extremos son los interesantes. Si la pieza tiene una cara en diagonal como esta, que es demasiado larga, ¿ya? Para llegar hasta aquí, la cortamos con una línea parecida a esta y dejamos la inclinación de la figura. En la vista izquierda, el perfil izquierdo, por ejemplo, de la figura, notamos que está toda entera. Todo de aquí es un continuo hasta aquí, hasta acá. Y esta es la representación entonces de este corte. Si la línea es piramidal, si la pieza es piramidal como esta, hacemos lo mismo, ¿se fijan? Una línea a mano alzada, delgada, fina, que me muestra que hasta aquí cortamos porque lo demás es lo mismo, pero es más alargado. Si estamos hablando de madera, el corte va a ser así, de esta forma, lo que me da una sensación también de que es como encuentro de fibras, como ocurre normalmente con los cortes de madera. Así que lo vamos a dibujar de esta manera. Ojalá que de alguna manera estos coincidan de cierta forma para mostrar que son parte de la misma pieza. La pieza cilíndrica, como les decía, tiene un corte de esta forma. Esto es cóncavo, convexo y cóncavo de nuevo hasta el eje. ¿Ya? Y esta parte que está aquí se achura. Al revés, del otro lado. Está siguiendo la misma línea, pero en sentido contrario, como para indicar que son parte de la misma pieza. Y esta es la zona entonces que ahora tiene el achurado. Lo mismo pasa con esta línea, con este cilindro cónico, que tiene este que es de un tamaño, y este que es más chico, porque esta es una pieza más chica. Pero esto también me indica, igual que las de arriba, que este es un continuo largo, y que estoy mostrando solamente estos extremos, que son los más interesantes. Si esto es una cañería, la línea de segmento me muestra el interior, el espacio interior de la cañería, y esta es la pared de la cañería. Y aquí es donde yo construyo lo mismo, este corte similar a este, ¿se fijan? Pero con un corte igual, más pequeño, que llega justo hasta el extremo de la cañería. De esa manera yo puedo mostrar que esto está vacío por dentro. Asimismo también, si esta pieza es bastante común, dibujo estos extremos nada más y lo separo con una línea de puntos segmento. Ya, puntos y segmento igual que la línea de eje. Cuando la trayectoria de un corte sea evidente, cuando nosotros sepamos claramente dónde está el corte, no se realiza ninguna indicación. ¿Ya? O sea, se muestra nomás. En el caso de que dicha trayectoria no sea evidente o se realice mediante varios planos de corte, lo vamos a ver, el recorrido se indicará mediante una línea de trazo y punto fino que se representará con trazos gruesos en sus extremos y cambios de dirección. Ya en el momento que cambiamos de dirección vamos a mostrar dónde va este cambio de grosor de la línea eje, que es el que me muestra el corte.
En los extremos del plano de corte se situarán dos letras mayúsculas que servirán de referencia al mismo. Estas letras podrán ser repetidas, AA o consecutivas, AB. También en los extremos se consignan dos flechas que indican el sentido de la observación, desde donde estoy mirando el corte. Y sobre la vista afectada del corte se indicarán las letras definidoras del corte. Si yo pongo el corte en este lado, en una pieza cualquiera, pongo corte AA, corte AB, lo que sea. Un corte puede realizarse por diferentes tipos de planos, un plano único, por planos paralelos, por planos sucesivos y por planos concurrentes. En este último caso, cada uno de ellos se gira antes del abatimiento. Vamos a mostrar eso. Estos son, por ejemplo, lo que estaba mostrando. Este es un corte, este de arriba, de esta pieza. No indico dónde va a ser el corte porque es evidente que es por el eje, por el transversal acá, por este punto, por esta línea media, ¿ya? Y estoy mirándolo. Acá no es tan evidente porque yo hice este corte, llegué hasta aquí, después salí por el material, llegué hasta arriba para ver esta otra pieza que es perforada y seguí por acá. Entonces tengo 1 y 2. Tengo dos planos, ¿ya? Y aquí se muestra el cambio de dirección que lo hago con una línea de eje gruesa. Ahora, también puede ser que yo use línea de eje gruesa para todo el contorno, para toda la marca. Entonces, también es válido, da lo mismo. Y aquí estoy indicando que esto es A y A, es decir, estoy mostrándolo de aquí hacia allá. Esto es lo que estoy viendo. Y esto es lo que se representa. Este corte que está aquí es este, ¿ya? Aquí viene el material que estoy cortando, la perforación, esta. Me muevo por el material y llego hasta otra perforación canal cuadrado. Me muevo por el material, llego a la perforación, esta, una de las dos que son iguales, cilíndrica, y termino con el material acá. También puede ser que aunque el corte lo haga en diferentes ángulos, le estoy mostrando una sola pieza, y en la representación del corte la haga solamente así, para mostrar el material. Estoy mostrando esta perforación con esta pieza, y estoy mostrando el material. La línea de achurado está a 45 grados respecto de este eje. ¿Se fijan? Independiente entonces que esto sea curvo, tenga la forma que sea, si yo sigo este eje, lo represento en una sola vista recta. Esto es un flanche, que es una pieza que sirve para unir algo. Por ejemplo, con estas perforaciones, yo podría unir al piso algo y poner aquí un tubo sujeto, así como un asta de bandera. Esto lo voy a cortar en este sentido, atravesando esta pieza que es un refuerzo de la figura, de la forma, y doblando aquí para mostrar la distancia de la perforación. Entonces yo tengo este corte. Y yo tengo esta representación de corte acá. Si se fijan, de A a A, estoy mirando hacia allá. Y este es la representación. Esta pieza que está aquí es una nervadura, esta, y no se achura, ¿ya? Las superficies de una pieza afectada por un corte se resaltan mediante una raya de líneas paralelas, cuyo espesor será el más fino de la serie que estemos utilizando. Nosotros 0,3, 0,5, pero en general más delgada que el contorno de la figura, que la pieza misma. Se tiene que notar que hay cierta diferencia. Y van a estar a 45 grados respecto a los ejes de simetría o al eje de la figura. Esto es un eje, están a 45 grados respecto. En esta pieza están a 45 grados respecto a estos ejes. Aquí está igual que acá, a 45 grados respecto a esta cara. Y acá están a 45 grados respecto a estos ejes. ¿Se fijan? La pieza puede estar en la posición que quieran, pero los ejes de la figura, el contorno recto, me indica cómo voy a construir el ángulo del achurado. Igual acá, tengo dos piezas iguales, o sea, dos piezas, y puedo tener o este segmento achurado o este achurado. Son uno más delgado que el otro, uno más fino, más junto que el otro. Además, si la pieza es demasiado grande, no voy a estar achurando toda la pieza del interior, así que hago solamente por el contorno de la pieza para mostrar que eso todo está cortado. Solo si la pieza, como dije aquí, es demasiado grande. Aquí en cortes, que tenemos varias piezas, por ejemplo en la figura 6, perdón, en la figura 8, tenemos una pieza que está con este ángulo, con este achurado. Esta otra pieza que está con un achurado en contra de ese, ¿ya? A 90 grados respecto a este, para demostrar que son piezas distintas. Igual pasa con esta otra pieza que distinta de esta, está en ángulo contrario. Y esta pieza no podría estar en ninguno de los dos, así que elegimos uno y lo hacemos más delgado para mostrar que es una pieza distinta. Aquí podemos determinar que hay 1, 2, 3 y 4 piezas distintas. Todas se ven distintas por el tipo de achurado que estamos usando. Si las piezas son muy delgadas, no achuramos, sino que solamente ennegrecemos completamente. De esa manera vamos a estar seguros de que estamos
marcando el achurado total. Una cosa importante, y tenemos que tenerlo muy claro, es que ojalá, en lo posible, hagan el mayor esfuerzo por no tener cota dentro del achurado. ¿Ya? Aquí tenemos 3 piezas y no tenemos la manera de mostrar esto de ninguna otra forma, así que probablemente sea la única manera de mostrarlo y por eso está aquí, pero en general no pongamos cotas, tratemos de que las cotas estén libres, no dentro del achurado, porque confunden mucho el dibujo. Lo mismo pasaría si nosotros tuviéramos líneas de segmento detrás del corte. En este caso, se está dando como única opción mostrarla así, ¿ya? La única alternativa que tenemos es mostrarla de esta forma, así que por eso se muestra esta pieza en esta diagonal, ¿cómo se llama? En segmento. Pero la verdad es que tratamos de no usarla. También tenemos elementos que no se van a achurar nunca. Por ejemplo, los pernos, aunque estén cortados, aunque pasen la línea por ahí, no se muestran achurados. Cualquier remache, por ejemplo, tampoco se va a mostrar. Aquí tenemos 2 piezas unidas, esta, y la unión, a pesar de que el corte pasa por el medio, no los muestra. Una cadena, por ejemplo, que tiene 1, 2, 3 eslabones, muestra que aquí este eslabón está cortado por la mitad y acá este otro, pero este eslabón completo que está cortado, que debiera estar cortado, no se muestra cortado, no se muestra con achurado, se muestra tal como es. Lo mismo ocurre con esta pieza podría cortarse entera, pero no tiene ningún sentido, porque es un mango de una herramienta y no tiene ninguna alternativa distinta que mostrar. ¿Ya? Estamos con eso, ¿no? Luego tenemos esto, fíjense, tenemos esta pieza que vista de lado es así y con el corte muestra el achurado en este sentido. El corte se está haciendo por una de estos refuerzos, ¿lo ven? Este reforzamiento que está aquí, pero este reforzamiento no se corta, las nervaduras, que es la forma característica de esto, el nombre real de esta pieza, que es la que le da cierta solidez a la estructura total, no se achura, por más que esté cortado, ¿ya? Uniones roscadas como este tampoco. Y esta última, esta es una polea que tiene este cuerpo circular y este otro cuerpo circular donde va el eje, y los brazos. Nosotros hacemos el corte por la mitad y cortamos el brazo, pero el brazo cortado no se achura, solamente se dibuja. ¿Estamos? La manera en que nosotros vamos a trabajar con esto es la siguiente. Voy a tener aquí unas reglas. Voy a dibujar una figura, que es esta. ¿Ya? ¿Ven esta figura? Es un cuadrado. Va a tener una línea de eje aquí. Lo voy a dibujar con verde, para mostrar que es distinto nada más. Esta línea verde debería ser muy delgada. Con esta misma línea verde voy a dibujar las líneas de segmento de una pieza que está aquí. ¿Se fijan? Esta pieza me muestra que hay como una perforación acá, se ve por la forma de esta curva, pero no la puedo mostrar, no la puedo ver. Así que lo que yo hago es hacer un corte, y voy a dibujar esta pieza aquí, en un corte. Dibujo esto, la misma pieza, aquí voy a dibujar, perdón, antes el mismo eje, para que lo veamos. ¿Ya? Y luego entonces voy a dibujar la forma completa. Esta forma completa es esta.
¿Ya? Tengo esta pieza, es la misma, pero esta está en corte. El problema está en que es posible que la gente se confunda con esto. Así que lo que voy a hacer yo es apoyarme aquí, apoyar esta regla acá, aquí por ejemplo, y con una escuadra de 45 grados voy a comenzar aquí a trazar. Voy a trazar con línea roja para que podamos verlo. Cada 3 milímetros para hacerlo en forma clara. Yo estoy dibujando. Y fíjense aquí, esta punta de la escuadra, lo voy corriendo 3 milímetros y me da la dirección, el tamaño exacto. Cada vez 3 milímetros. Y puedo dibujar con tranquilidad. Esta línea que yo estoy dibujando rojo, acuérdense que es una línea delgada. ¿Ya? Es del mismo color, pero delgada. La dibujo en rojo para que ustedes la puedan visualizar nada más. Por lo tanto, entonces, ya tengo aquí la pieza mostrada en corte. Es esta misma pieza en su corte. ¿Se fijan? Esa es la manera en que nosotros trabajamos el corte de la cámara, o sea, de la pieza, de la cámara. ¿Ok? ¿Qué tipo de corte vamos a encontrarnos? Vamos a encontrarnos con 3 tipos de corte principales. El corte total, como este, por ejemplo, en que tengo toda la pieza cortada, en un solo eje en este caso. Este es el mismo corte total, es un corte total porque va de lado a lado, ¿ya? Pero ahora tengo distintos planos, distintos ejes, para mostrar en el dibujo. El otro corte es semicorte, corte al cuarto, que es esto. Esta es una figura que es circular, por decirlo de alguna manera, es simétrica en todos sus sentidos, es como un vaso redondo, una ánfora, un cuenco, una figura así. Cuando todas sus dimensiones son exactas, sus formas son exactas en todas partes, en toda la superficie, en todo el entorno de la figura, lo que hacemos es un corte en cuarto solamente para mostrar cómo es esta pieza por dentro. Aquí está dibujado con el achurado del corte, y fíjese que en este lado no está dibujada la línea de segmento, no es necesario, ¿ya? Porque está mostrado claramente acá. Y los otros son cortes parciales, que ya hemos visto, donde la pieza es completa, pero no me interesa mostrarla completa y chorarla completa, no tiene ningún sentido. Lo que hago es un pequeño corte con la línea mano alzada, delgada, y muestro la parte que me interesa. Lo otro puede ser las secciones abatidas. ¿Cuándo utilizo secciones abatidas? Cuando yo muestro la misma pieza, la representación de un objeto a 90 grados sobre el eje. Por ejemplo, esta es una sección abatida sin desplazamiento, es decir, la sección que yo estoy mostrando, el corte, lo que habíamos llamado siempre sección abatida, o sección de corte, se queda en la misma pieza, pero girada a 90 grados respecto a sí misma. Entonces, esta pieza que está acá es cilíndrica, es hueca por dentro, y tiene esta forma. Este otro extremo de la misma pieza es hexagonal, y es totalmente sólido, ¿se fijan? Tiene esta forma. Esta pieza, por ejemplo, que tiene diferenciación, también tiene esta forma de contorno.
¿Ya? Y eso se muestra en esta sección. Secciones abatidas con desplazamiento es cuando el corte, la sección que estamos mostrando, se muestra en otra parte, no en la misma figura. Aquí tenemos un eje que corta la figura y me muestra dónde es el corte, y el mismo eje me está mostrando la posición del corte. Es este. ¿Ya? Si yo no lo pongo en el mismo eje, tengo que marcar el eje de corte AA, y en otra circunstancia, en otro sector, pongo el corte AA. ¿Ya? Esto está entonces en el mismo eje, abatido con desplazamiento, en distinto eje, abatido con desplazamiento. Y lo otro son las secciones abatidas sucesivas. Este es un eje de varias dimensiones, de varios diámetros, y cada una de estas secciones interesantes tiene un corte. Este que tiene esta pieza para poner una sujeción de una rueda, digamos, está acá, una ranura para poner la pieza que sujeta la rueda, se muestra acá. Esta que la tiene aquí arriba, está acá. Esta la tiene al otro lado, al contrario a este, ¿se fijan? Está al lado contrario de ese, está al otro lado, y esta está hacia abajo, aquí. Estoy mostrando entonces la sección en cada una de estas etapas. Y esta pieza de forma irregular distinta tiene distintas secciones con distintas formas y se muestran acá. Esta es la sección AA y tiene esta forma, la sección BB va aquí y tiene esta forma, la sección CC tiene esta forma y va acá. ¿Estamos? Si se fijan bien, entonces, la forma de representación nos ayuda a hacer más fácil el dibujo, y si tenemos el control de los cortes, vamos a poder entregar mayor información de mucha mejor forma a la gente que va a ver la pieza, sobre todo cuando tenemos piezas que tienen dentro de sí formas distintas, formas complicadas. ¿Estamos entonces? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora de lo que hemos visto? ¿No? ¿Estamos todos claros? Ya, ninguna duda. Chicos, entonces espero que me envíen la PEP, que la suban, perdón, a la página como respuesta a la tarea, que es tarea de PEP. Y si tienen alguna duda antes de realizarla, mándenme un correo, no hay problema, trataré de responder lo antes posible.